Buenas, un gusto, me presento, me llamo Sebastián Plas, soy estudiante del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Atlántico. Paso por aquí para responder unas preguntas. Gracias. Bueno, la verdad a nivel historiográfico no es absoluta, ya que siempre jugamos con las barreras del pasado. Claro, si hay casos donde se puede afirmar una verdad, pero esta siempre debe tener una evidencia sólida que la respalde, cosa que no es muy común a la hora de investigar historia. Y en dado caso de que si encontremos evidencia que respalde una verdad absoluta, siempre se chocan con las barreras del escepticismo y el relativismo. ¿A qué me refiero con escepticismo y relativismo? Sobre lo cambiante que pueden llegar a ser las cosas. Una persona escéptica es una persona que, no sé, de alguna u otra forma puede pensar cosas que de pronto las otras personas no piensan. Y el relativismo ya va más bien arraigado a lo relativo de las cosas, a que no todo siempre va a ser igual, sino que siempre vamos a estar en constante cambio, en constante transformación. Y eso también pasa con la verdad. Bueno, para mí un gran reto para el historiador en ciencia, y como ya lo dije en mi respuesta pasada, es encontrar la verdad absoluta, ya que obviamente para comprender un suceso, un hecho historiográfico, o sea, queramos o no, debemos viajar hacia el pasado y estar presentes en el momento en que está ocurriendo el suceso o el hecho histórico. Bueno, obviamente en esta época eso sería físicamente imposible, ya que no existe como tal una máquina tecnológicamente hablando, pero el historiador siempre cuenta con huellas historiográficas del pasado que como que de alguna forma nos permiten a nosotros interpretar qué es lo que pasó, y también usar nuestra imaginación para, no sé, de alguna forma desglosar todo, todas esas incógnitas que quedaron atrás. Bueno, cuando se habla de que la verdad es sinfónica, yo creo que ya habla ya de un término, o lo alude más que todo a una metáfora musical, o sea, dándonos a entender que como tal el término vendría siendo como tal una composición de melodías, ritmos, no sé, notas. Y claro, el término como tal a nosotros, como tal como historiadores, nos invita a buscarle como tal esa armonía, relacionándolo con el término al cual plantean en la pregunta, a buscarle armonía y coherencia a la historia, o sea, que la búsqueda de la verdad sea coherente, no lanzar simplemente juicios al aire, sino investigar bien qué es lo que estamos haciendo y encontrar la nota perfecta. Bueno, una idea que sí me quedó sonando del libro que leí es sobre un autor que se llama San Agustín. Habla sobre cómo los objetos en la historia y de cómo las cosas del pasado en general no existen. A lo que llamamos pasado, él lo alude como la memorización, o sea, el que uno se acuerde de las cosas del presente o de lo que uno está viviendo en el presente, lo encierra entre paréntesis como la visión, y lo que es el futuro ya vendría siendo, como el mismo término lo dice, es la expectación, o sea, de las expectativas que uno puede llegar a tener sobre qué va a pasar. Y una pregunta que sí me surgió un poco del texto sobre, o sea, en general habla en una parte sobre el tema de los marcos teóricos y los rellenos. Entonces yo quería partir con la pregunta es, rellenar la historia con coyunturas más o menos verosímiles no sería una contradicción a lo que llamamos construir historia, ya que este término no es una verdad absoluta. Se estaría trabajando y escribiendo historias sobre hipótesis. Bueno, para responder a la primera pregunta del libro Historia y Tiempo, eh, bueno, la primera pregunta, ya de lo que habla, explica cómo el tiempo es la realidad en la que se está viviendo, aunque no todas las culturas tengan una misma idea sobre lo que es el concepto del tiempo.
es este mismo con el que trabajamos y vivimos de forma, no voy a decir entre comillas, pero sí sistematizada, ya que con él es que tradicionalmente vive la vida diaria el ser humano. Bueno, para responder a la afirmación que el historiador se mantiene en un proceso de interacción con los hechos o de una interacción del pasado con el presente, bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice, los historiadores hablan con los muertos, y tiene mucha relación con lo que dice la pregunta, ya que como tal uno como historiador siempre se mantiene en constante interacción con hechos o datos que leemos del pasado, que leemos día con día. Entonces, para mí eso es lo que a lo que hace ilusión. Uno se mantiene en una constante interacción con literatura, con filosofía, con lo que sea, etcétera, pero que incluso pudieron haber sido escritos hace 200, 300 años y que son ideas que ahora se replantean los mismos filósofos y científicos de la era contemporánea. Bueno, eran eso de las 7:30 de la noche. Unos primos y amigos se encontraban practicando una danza para el quinceañero de una prima mía, la cual iba a realizar su fiesta de grado. A los 20 minutos que yo estoy en el cuarto realizando unas tareas, escucho unos gritos, unas vulgaridades que salen de la boca de mi prima, donde ella expresa abiertamente o donde insulta básicamente a la que era la novia de mi primo José Miguel Rojas Severich. Yo salgo a ver qué era lo que había pasado y me encuentro con la noticia de que a mi primo lastimosamente lo habían agredido con arma blanca en el barrio Los Olivos. Eh, en ese, bueno, según historias, según lo que dicen, fue que él se dirigió al barrio porque le avisaron, o la novia le había avisado, que iba a tener una trifulca con otra muchacha en ese mismo barrio. Y él, en su afán de querer defender a su novia y no dejarla estar sola, fue y acompañarla, pero cuando llegó no se encontró con ninguna pelea, sino con un montón de personas que al momento en que lo vieron lo atacaron y lastimosamente a las horas le quitaron la vida. Bueno, ¿qué características puedo... las características de este relato, bueno, el tiempo sería el lugar cuando fue de noche, y el espacio ya vendría siendo el barrio donde pasó la tragedia. Entonces, muchas gracias.